Hola, vamos a hablar de los verbos. Los verbos en español son la parte más importante de una oración. La prueba está en que puede haber oraciones solo con un verbo, como por ejemplo escucha, llueve, ven. Los verbos nos dicen qué está pasando. Nevar, anochecer, sobresalir, cuando algo es más alto o sobresale de otra cosa, como la chimenea de una casa. También nos dicen qué se está haciendo. Puedes estar cocinando, del verbo cocinar, comer, dormir, o también nos dicen cómo estás. Puedes estar enfadado, del verbo enfadar, sorprendido, del verbo sorprender, o sufriendo, del verbo sufrir. Por eso hay verbos que se llaman de estado, de acción, de proceso, según lo que comunican, es decir, según sea su significado. Y también debemos saber que hay verbos auxiliares que ayudan a otros a formar los tiempos verbales, que ya veremos más adelante. Y también hay verbos regulares e irregulares, quiere decir, verbos que siempre tienen la misma raíz y los irregulares que la cambian, como por ejemplo tener y tuve. Los verbos auxiliares son el verbo haber, que es el que siempre acompaña para formar los tiempos compuestos, como ya veremos. Por ejemplo, en yo he venido o nosotros habíamos venido, ellos hubieran venido, del verbo venir, tiempos compuestos del verbo venir. Ya veremos en la conjugación los tiempos simples y los tiempos compuestos. Bien, seguimos. Otro verbo auxiliar es el verbo ser, que ayuda a formar la voz pasiva. En ejemplos como fue detenido en la manifestación, la excursión ha sido suspendida. Todo esto lo vamos a estudiar en la voz activa y la voz pasiva. Y por último, otro de los verbos auxiliares es el verbo estar, que ayuda en las perífrasis. ¿Qué son las perífrasis? Pues unos rodeos para explicar mejor qué es lo que está pasando. No explica lo mismo decir me he levantado que me acabo de levantar. Por ejemplo, aquí nos dice no sé lo que está pasando. Estamos viendo la televisión. Todo esto lo iremos viendo tranquilamente y poquito a poco. Hemos dicho varias veces la palabra conjugación, pero ¿qué es conjugar? Pues la conjugación es el conjunto de normas que nos ayudan a saber cómo usar un verbo. Tenemos 3 conjugaciones que reúnen a los verbos en 3 grupos según acaben en ar, la primera conjugación, er, la segunda, e ir, en la tercera. Así que ya sabemos que cuando el infinitivo acaba en ar, como amar, cantar, saltar, es la primera conjugación. Cuando acaban en er, como tener, saber, coger, sería la segunda. Y cuando acaban en ir, como salir, vivir o simplemente ir, son de la tercera. ¿Hacemos algunos ejercicios? Pues bien, seguir las normas que estamos diciendo aquí y vamos a ir colocando en un cuadro, como el que vemos, ¿de qué verbo se trata? El verbo como. Como sería del verbo comer. Por lo tanto, pertenece a la segunda conjugación y lo colocamos en el cuadro. Ha servido, del verbo servir. Como acaba en ir, es de la tercera conjugación y lo colocamos en su sitio. Más verbos. Hemos estudiado. Había comprado. Entendemos. Salí. Volviendo, contaba,
leería, supe, irá, han vivido, aprendéis, habrán escrito, fuisteis, leyendo y repasaré. ¿Ya los tenéis? ¿Seguro? ¿Los corregimos? Venga, vamos allá. Repasamos, son estos verbos: como, ha servido, hemos estudiado, había comprado, entendemos, salí, volviendo, contaba, leería, supe, irá, han vivido, aprendéis, habrán escrito, fuisteis, leyendo y repasaré. Aquí los tenéis colocados todos en su lugar. ¿Por qué? Pues aquí lo veis. Porque hemos estudiado de estudiar, había comprado de comprar, contaba de contar y repasaré de repasar. Todos acaban en ar, son de la primera. Y así los demás. Como de comer, entendemos de entender, volviendo de volver, leería de leer, supe de saber, aprendéis de aprender, fuisteis de ser y leyendo de leer. Lo que pasa es que fuisteis puede también ser, además del verbo ser, del verbo ir. Por eso lo ponemos tanto en la segunda como en la tercera conjugación. Donde tenemos ha servido de servir, salí de salir, irá de ir, han vivido de vivir y habrán escrito de escribir. Bien, aprenderemos más en el siguiente vídeo. Para cualquier duda que tengáis, ya sabéis, podéis escribir en los comentarios. ¡Hasta luego!